Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos. Soy Yaulén Arévalo y a esta hora presentamos los principales temas que marcan nuestra agenda informativa este domingo 20 de abril en Cuba Noticias Fin de Semana. Los que siguen son titulares. Sostiene el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encuentro con un centenar de jóvenes cubanos en las arenas de Playa Girón. Cuba recuerda el aniversario 68 de la masacre de Humboldt 7, acto de barbarie batistiano que cobró trágicamente la muerte de 4 jóvenes cubanos. Cuba y Zimbabue celebran el excelente estado de los lazos bilaterales justamente cuando se cumplen 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Estos temas y muchos más en los próximos 27 minutos de información. No se aparte de la sintonía. Ya comenzamos. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, luego del acto por los 64 años de la victoria de Playa Girón, sostuvo un encuentro con jóvenes de 5 provincias cubanas que participaron por estos días en una ruta histórica para rememorar la gesta del año 1961. En el siguiente trabajo del colega Wilmer Rodríguez Fernández le ofrecemos los detalles. En las arenas de Playa Girón, por donde desembarcaron y fueron derrotados hace 64 años los invasores mercenarios, 150 jóvenes cubanos, herederos de los milicianos vencedores, junto al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rememoraron aquellos días en que los enemigos pretendieron destruir la revolución a poco más de 2 años de su triunfo. Cayeron víctimas de la invasión mercenaria 156 combatientes y 6 pobladores de la Ciénaga de Zapata. Entre ellos, Juliana Montano, la madre de 7 muchachos, uno de ellos, Nemesia, la niña cenaguera inmortalizada por el romance del indio Naborí, elegía a los zapaticos blancos, y quien 64 años después contó emocionada a las nuevas generaciones la dolorosa historia de aquel 17 de abril en que un avión enemigo bombardeó el camión en que iba con toda su familia buscando refugio en Hawái Grande. Jóvenes de varios sectores de las provincias de Matanzas, Mayabeque, La Habana, Villa Clara y Cienfuegos, de donde salieron la mayoría de los combatientes a defender el socialismo en Girón y que por estos días rememoraron la victoria de abril de 1961, intercambiaron con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Al hablarle a los jóvenes y con la pasión de siempre, el presidente cubano expresó que estar en lugares como este reafirma el orgullo de ser cubano y la certeza de que Cuba es una nación con una historia heroica. De los sucesos de Girón, dijo que es un hecho que estremece por lo que sucedió aquí, a la vez que evocó a Fidel, al gallego José Ramón Fernández y a todos los que combatieron y cayeron en estas tierras. La invasión de Girón era para destruir la revolución, para acabar con la revolución. Y para que este pueblo que ya venía evolucionando y ya venía cambiando su vida, volviera a ser lo que era antes, lo que contó Nemesia. Nemesia no tenía proyecto de vida en aquella Cuba y Nemesia después tuvo todas las posibilidades de superarse, de estudiar, de aportar, de crear una familia. Por eso Nemesia es un símbolo. Díaz-Canel explicó el porqué de la invasión concebida por la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, así como las razones de la victoria y la necesidad de seguir defendiendo la revolución porque sigue, sentenció, tan atacada como en 1961. Este momento también es épico y tenemos que sentir nuestro espacio en este momento. Como generaciones que defendemos la revolución en momentos tan complejos, tenemos esa misión histórica, salvaguardar la revolución en los momentos actuales, ante la agresión actual. Y Girón dio como legado la unidad del pueblo, el liderazgo de Fidel, valores que tenemos compartidos las generaciones que estamos en la revolución, que es el de la valentía, el coraje, el patriotismo, y de no renunciar nunca a la independencia, a la soberanía y a la autodeterminación, porque eso es ser dignos.
Es el tributo de los hijos y los nietos de la generación que hizo posible aquella victoria de abril. Y lo hacen aquí, en las arenas de Playa Girón, donde hace 64 años, con Fidel al frente, volvió a triunfar la revolución. En otro orden de información, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibe este 20 de abril múltiples mensajes de felicitación por su cumpleaños 65. En diversas redes sociales, las notificaciones expresan reconocimiento al mandatario por su labor en momentos difíciles para la nación caribeña. Cálidas felicitaciones y fuerte abrazo al presidente Díaz-Canel en su cumpleaños, deseándole salud y éxitos al frente de nuestro partido y gobierno, escribió en la red social X Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Seguiremos bajo su liderazgo, defendiendo la patria, la revolución y el socialismo, añadió el jefe de la diplomacia cubana. Por su parte, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, mencionó en la propia red social: muchas felicidades, compañero y hermano de batalla. Seguimos contigo en la batalla por nuestro pueblo. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente también enviaron felicitaciones al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Felicitaciones en su cumpleaños al presidente Miguel Díaz-Canel, impulsor de la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación, añade la publicación en X. Ahora cambiamos de tema. La masacre de Humboldt 7 es recordada en Cuba como uno de los peores crímenes de la dictadura de Batista. 68 años han transcurrido desde aquel fatídico suceso donde perdieron la vida jóvenes revolucionarios. Con más detalles, Daricel Cabrera. El 20 de abril de 1957, la delación de Marcos Rodríguez Alfonso condujo a los asesinos encabezados por Esteban Ventura Novo, uno de los más sanguinarios jefes policíacos, hasta la ubicación de los miembros del directorio revolucionario Juan Pedro Carbó, José Machado, Fructuoso Rodríguez y Joe Westbrook. Los 4 jóvenes habían participado en el asalto al Palacio Presidencial y la toma de la emisora Radio Reloj el 13 de marzo de ese año, con el propósito de eliminar al dictador que tanto daño y luto ocasionaba a la familia cubana. Desde entonces llevaban 38 días de riesgoso peregrinar sorteando la intensa cacería de las fuerzas represivas de la dictadura de Fulgencio Batista, y estaban resguardados en el apartamento 201, situado en la calle Habanera de Humboldt 7, lugar donde se suscitó el ametrallamiento a los 4 revolucionarios a la vista de los vecinos radicados en el edificio y los alrededores. El pueblo desde los balcones comenzó a pedir clemencia y dar gritos airados de protesta. Una ráfaga de ametralladora se encargó de ahuyentar a los curiosos vecinos. Testigos del suceso coinciden en que fue un ensañamiento terrible contra la juventud que valientemente enfrentó a la peor dictadura de la época. Las declaraciones del régimen estuvieron dirigidas a tergiversar los hechos desde el primer momento. Demoraron la entrega de los cadáveres a los familiares, pero la policía no se atrevió a intervenir ante la inmensa manifestación de pueblo asistente al sepelio de los valientes. Yo creo que los sucesos de Humboldt 7 son importantísimos por las 4 vidas que se perdieron aquel día para Cuba, los 4 jóvenes que murieron aquel día. Yo siempre digo que los mártires de Humboldt 7 han muerto 2 veces, la muerte física aquella tarde terrible y después en sus posteridades individuales, porque han sido limitados, restringidos a la anécdota terrible, truculenta, horrenda del crimen y del criminal. A veces conocemos más del delator de Humboldt 7 que sobre los 4 extraordinarios jóvenes que cayeron aquella tarde en La Habana. Ese vil acontecimiento fue denominado desde entonces Masacre de Humboldt 7 y en Cuba cada año la Federación Estudiantil Universitaria rinde homenaje a los 4 mártires. Daricel Cabrera Mullin, Cubavisión Internacional. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso tendremos otras informaciones. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Somos una redacción informativa integrada para mostrar el minuto a minuto de las noticias más relevantes de Cuba y su inserción en el ámbito internacional. Cuba y su gente son el corazón de nuestro trabajo. Y estamos aquí para contarles sus historias, las 24 horas, los 7 días de la semana. China en el ámbito de la digitalización y representante para el presidente de los sus conocimientos y hallazgos. A grandes rasgos, esto es
El político francés Michel Lepret, de acuerdo con las intervenciones de los participantes. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, como cada día acá en nuestro contacto con nuestra mediación constante, usted está siempre bien informado. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad. Ya les comento otras noticias que forman parte de la agenda informativa de nuestro país y las relaciones diplomáticas entre Cuba y Zimbabue cumplen 45 años. Estas se concretaron apenas 2 días después de la independencia de ese país africano, el 18 de abril del año 1980. En celebración a la efeméride tuvo lugar un encuentro entre la misión diplomática cubana y directivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Zimbabue. Durante el intercambio, la embajadora de Cuba en la nación surafricana, Suseli Pérez Mesa, y la directora general de Cancillería zimbabuense, Rufina Chicaba, resaltaron el excelente estado de los lazos bilaterales y la voluntad de ampliar la cooperación. Ambas partes coincidieron en la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el legado histórico de hermandad que une a ambos pueblos. Chicaba reconoció la contribución sostenida de la mayor de las Antillas en sectores clave como la salud y la educación. Más de 3.000 zimbabuenses se han graduado en la nación antillana. Además, médicos cubanos han prestado servicios en Zimbabue de forma ininterrumpida desde 1987. También la directora general de la Cancillería zimbabuense reafirmó el respaldo de su país a las prioridades de Cuba en el ámbito internacional. Ahora cambiamos de tema y una empresa mixta para el desarrollo del turismo internacional entre China y Cuba presentará sus primeros resultados de varios proyectos de inversión conjunta en la Feria Internacional FitCuba 2025. El evento se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en el complejo histórico militar Morro Cabaña, ocasión en que el gigante asiático será el país invitado de honor. Acciones entre Cuba y China para consolidar la cooperación en materia académica fueron evaluadas. El presidente y rector de la Universidad Internacional Hebei de China, Sun Hyun-sung, comentó: Cuba es el corazón de América Latina y el Caribe. Por eso queremos cooperar mucho más. Sun Hyun-sung refirió que el Instituto Internacional abre las puertas al desarrollo y se vincula las tecnologías de informática con la medicina y la inteligencia artificial. Tenemos 4 principales proyectos con Cuba: Hospital Internacional Amistad China-Cuba, la Universidad Cubana en Hebei, Instituto Internacional de Investigaciones en Inteligencia Artificial y Centro de Estudios de Biomedicina. El rector de la Universidad Internacional de Hebei en China visita Cuba como parte de los estrechos lazos que existen entre ambas naciones y participará en la 5ª Convención Internacional Cuba Salud 2025. Y en Cuba Noticias de fin de semana es tiempo para conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para los principales destinos turísticos de nuestro país en estos próximos 24 horas. Con toda la información, la máster en ciencias, Ailín Justiz. Buenas tardes. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte. Por supuesto, también el saludo para todos los que están en nuestra compañía. Las condiciones meteorológicas sobre el territorio cubano permanecen con muy poca variación. Han sido jornadas con la marcada influencia de las altas presiones. Eso impone muy poca humedad sobre nuestra área geográfica, mucho sol durante gran parte del día, poca nubosidad en sentido general, algunos nublados que de forma ocasional llegan desde el mar hacia zonas de la costa norte por los vientos que llegan desde el nordeste y del este, favorecidos precisamente por esa circulación anticiclónica, y eso pudiera generar de manera puntual algún chubasco de forma ocasional, sobre todo en la costa norte, pero en general se mantendrán las jornadas de calor y escasas precipitaciones en todo el territorio cubano. Esta próxima jornada de lunes será muy similar en los destinos turísticos de Occidente, mucho sol
Durante las primeras horas del día prácticamente cielo despejado, después por la tarde estará parcialmente nublado, escasas precipitaciones. En el caso de María la Gorda y Cayo Largo del Sur, en las primeras horas del día pudiera incrementarse de forma puntual la nubosidad, pero sin lluvias, y las temperaturas siguen subiendo, máximas que estarán entre los 30 y hasta 32 grados Celsius en Playa Girón. Asimismo, en los destinos turísticos de la parte central, mucho sol en Cayo Santa María, también en Cayo Coco y Guillermo, pertenecientes a Jardines del Rey. Durante todo el día el cielo despejado, poca la nubosidad, sin lluvias y temperaturas de 29 en el caso de Jardines del Rey y hasta 32 grados Celsius en Trinidad. Asimismo, para la parte oriental también una jornada de muy poca nubosidad todo el día, escasas las precipitaciones y temperaturas que estarán llegando los termómetros hasta los 34 grados Celsius en las ciudades de Santiago de Cuba y en Bayamo. La salida del sol, bien temprano como siempre, por el extremo oriental, 6:33 de la mañana, a las 8:02 de la noche se estará poniendo por Cabo San Antonio y la luna comenzó oficialmente su fase de cuarto menguante. Así que ya usted sabe, comienza la semana en Cuba y lo hace con temperaturas elevadas, calor y con escasas precipitaciones. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Nosotros avanzamos con otros temas. Y Blanca Fernández Aluar es enfermera de la Sala de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital General Antonio Luaces, en Ciego de Ávila. Allí creció como profesional y persona. Además, por su consagración en el trabajo, es referencia para las nuevas generaciones. Personas que me dicen, ¿por qué trabajas con niños? Y yo le digo, y si no trabajo con los niños, ¿quién los va a ayudar? ¿Alguien tiene que ayudarlos? ¿Alguien tiene que manipularlos? ¿Alguien tiene que hacer las cosas que necesitan para salvarse? Así es ella, mujer de pocas palabras y de mucho hacer. Blanquita lleva más de 40 años en la terapia intensiva pediátrica y aquí tiene varias anécdotas. Inicio en la terapia intensiva en el año 84 con la epidemia de meningoencefalitis meningocócica. Muchos pacientes, muchos fallecidos. Eso me marcó y me hizo madurar, pero muy rápidamente, porque ya estaba enfrentándome a la muerte con 18 años. Y aprendí a valorar el trabajo de la terapia intensiva. El intensivista tiene que ser rápido, calmado y tiene que tener mucha empatía. No solamente con el paciente, sino con el familiar, porque para cada madre su niño es lo más importante del mundo. Cuando crearon la vacuna cambiaron totalmente el escenario que estábamos viviendo y eso me hace mucho, me da mucha confianza en cuanto a las personas que trabajan en ese giro de la fabricación de vacunas. Merecen todo mi respeto. Yo sabía cuando vino la COVID, que fue una epidemia también en la que tuve que trabajar, yo sabía que aquí iban a hacer una vacuna y que iba a ser eficaz. Bueno, pues el otro día me visitó un paciente que vive en Gaspar, que ya tiene 21 años, que se llama Feliberto Vila, que vino a saludarme y yo no pensé que estaba tan bien Feliberto, un paciente que estuvo crítico, con sangramiento digestivo por varices esofágicas, y es todo un hombre altísimo y bastante sano. Ya. Cuando eso sucede, Blanquita, ¿cómo te sientes? Me da mucha satisfacción. Y es un muchachito que solamente tiene 21 años, no se le ha olvidado todavía. Él se recuerda de las cosas que pasó y está muy agradecido él y su mamá. Voy a trabajar en la terapia intensiva hasta que la salud me lo permita por los niños avileños. Y en Cuba Noticias de fin de semana es un placer recibir ahora al comentarista Rodolfo Durán, quien estará con la información deportiva. Saludos. Saludos, Arevalo. Un gusto también para mí poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias en su edición de fin de semana. Saludos amigos, bienvenidos a los deportes. Los equipos de La Habana, Villa Clara y Artemisa por la zona occidental y Granma, Santi Espíritus y Ciego de Ávila por la región oriental consiguieron este fin de semana su clasificación para la final del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-12 años, que tendrá como sede a la ciudad de Bayamo, capital de la oriental provincia de Granma. Los boletos se otorgaron durante los torneos zonales que tuvieron lugar en las provincias de Mayabeque y Granma respectivamente.
En el oeste del país, el equipo de La Habana, apoyados en el pitcher Christopher Mengana, derrotaron en el partido final a Villa Clara 11 anotaciones por 1. Por su lado, Artemisa se agenció el tercer lugar tras vencer en un reñido choque 9-8 a Cienfuegos. En la zona oriental, Granma se coronó campeón de su región con triunfo sobre Santi Espíritus en un duelo a batazos que concluyó 14-13. Por el bronce, Ciego fue mejor que Camagüey, 16 carreras por 1. Y siguiendo con estas copas pioneriles que se desarrollaron durante esta semana en todo el país, recibimos ahora el reporte del periodista Randy Vasconcelos, quien nos acerca a la competencia escolar de arquería que se efectuó en la central provincia de Santi Espíritus. Por cuarta vez consecutiva, los representantes espirituanos reinaron en la categoría juvenil. La cadena comenzó en el 2018 y se repitió al siguiente año. Tras una ausencia del calendario, el torneo se disputó en el 2024, cuando se mantuvo la hegemonía, que en la edición más reciente también fue para los del Yayabo. Ahora sumaron 70 puntos con 9 coronas y 6 medallas de plata. Protagonista en ese resultado fue Alejandra Morera, dueña de 7 doradas y par de subtítulos. Otro que sobresalió en la selección ganadora fue el internacional Abraham Pérez, que se agenció 3 de oro y 4 plateadas. En el segundo lugar concluyó Las Tunas al sumar 57 unidades y botín de 5-4-6. En ese equipo Luis Sánchez se colgó 8 premios, de los cuales 4 fueron del máximo valor y 3 de plata. También se distinguió Elainis García, ganadora de 6 preseas, incluida la ronda olímpica individual. El tercer puesto quedó en poder de Cienfuegos con 38 puntos y 1 oro, 1 plata y 7 de bronce. A continuación se ubicaron los pinareños, quienes registraron 35 rayitas con 5 subtítulos y 1 bronceada, y Santiago de Cuba, que tuvo en Eudis García al flamante campeón masculino. En el Nacional Juvenil se dieron cita a 49 arqueros de ambos sexos en representación de 9 provincias. En esta edad, Cuba estará presente en los venideros Juegos Panamericanos de Asunción, para los que se tiene una plaza en recurvo en varones y otra entre las damas, ganadas en el clasificatorio de Buenos Aires por el tunero Sánchez y la pinareña Melanie Rodríguez, autora en tierras espirituanas de 5 pergaminos plateados y 1 de bronce. La próxima competencia de la arquería cubana será el torneo élite, previsto para Santiago de Cuba del 10 al 17 de mayo. Bueno, aclaramos que esta fue la competencia juvenil que se celebró también en Santi Espíritus. La competencia escolar terminó más temprano y tendremos un reporte de Randy Vasconcelos en próximas emisiones de Cuba Noticias sobre lo que sucedió en el evento pioneril. Seguimos ahora con los juveniles, pues Cuba alcanzó 2 medallas de oro y 3 de bronce durante el Campeonato Panamericano Juvenil de judo que tuvo lugar este sábado en la capital peruana. La justa, que otorgó puntos para la clasificación a los Juegos Panamericanos Juveniles de este año en Asunción, Paraguay, fue dominada por la representación de Brasil, que se adueñó de 10 de las 14 medallas de oro puestas en disputa. Cuba y Ecuador se situaron segunda y tercera por este orden en el cuadro de medallas, con 2 preseas doradas en cada caso. Dayanara Curbelo en más de 78 y Isaíl Ramírez en 100 conquistaron los títulos para Cuba, en tanto quedaban en bronce Naidel Cardoso en 90, Lirialis González en 78 y Ashley Alpajón en más de 78. Escuchemos declaraciones de uno de los campeones cubanos en esta cita. Todo muy bueno, un evento muy bonito. A mí me gustaba la forma en que nos han tratado y todo el respeto, todo muy bien. Cumplir un sueño, una meta más, también para mi mamá, para mi hermanita, que la quiero mucho. Y seguir esforzándome, echar para adelante como todo buen cubano y darle más victoria a mi país, a mi pueblo. Arriba Cuba, arriba Perú, y verán más resultados. Isaíl Ramírez, uno de los campeones cubanos en el Panamericano Juvenil de Judo, que otorgó puntos para la clasificación a los Juegos Panamericanos que se realizarán en agosto de este año. Con estas declaraciones de este joven judoka, estamos concluyendo nuestro encuentro con los deportes a esta hora en Cuba Noticias. Gracias. Sigan ahora con Arévalo en los minutos finales. Muchísimas gracias, Durán, por la información deportiva. Te invito para que te quedes junto a nosotros hasta el final. Nosotros hacemos una segunda pausa en nuestra emisión. Al regreso le estaré comentando acerca de una feria que se hizo aquí en la capital de todos los cubanos con motivo de la semana de receso docente. Segunda pausa informativa. Más adelante regresamos con esta información.
sentir de más cerca de la mayor isla del Caribe, conocer de su historia, tradiciones y cotidianidad. Desde Cubavisión Internacional lo hacemos posible, ahora más cerca de ti, al alcance de un clic. Conoce de Cuba y su gente a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Telegram, Instagram y YouTube. En el ciberespacio también podrás encontrar variedad de formatos. Trabajamos como un multimedio con la premisa de afianzarnos como el portal de Cuba al mundo. Y ya lo anunciaba antes de la pausa, la tercera edición de la Feria Infantil El Trompo se desarrolló durante la semana de receso docente en varios territorios del país. La sede de esta iniciativa en La Habana fue la estación de Línea 18, en el Vedado capitalino. Hasta allí llegó el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, quien intercambió con el público y trabajadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Más detalles en el siguiente reporte. Durante su visita, el ministro de Cultura mostró un especial interés por conocer las propuestas de los creadores, artesanos y artistas expositores, quienes han diseñado iniciativas enfocadas en el público infantil. La diversidad de opciones presentadas destacó el valor del arte como herramienta para el aprendizaje y la recreación, permitiendo a los más pequeños disfrutar de expresiones culturales enriquecedoras. Además de apreciar la calidad y creatividad de las obras expuestas, Alonso subrayó la importancia de estos espacios para el rescate de los juegos tradicionales, fomentando la identidad cultural y la interacción colectiva en un entorno lúdico. La tercera edición del Trompo se ratifica como la fiesta infantil de abril. Tuvo sede en la Estación Cultural de Línea 18, pero se extendió a todas las provincias a partir de las subsedes del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Y definitivamente la programación cultural fue el énfasis dentro de la realización del evento, aunque obviamente tuvo una parte comercial. Importante siempre recalcar que en el Trompo la parte social, el acceso a las comunidades, a las salas de oncopediatría, a los pediátricos, a los hogares de niños sin amparo familiar, es parte esencial del evento. Y así, simultáneamente, amén de lo que estaba sucediendo en cada una de las sedes, pues nos dirigimos y trasladamos la feria allá. Con iniciativas como esta se refuerza el compromiso de promover el acceso a experiencias artísticas que contribuyan al desarrollo integral de la infancia, consolidando el papel de la cultura como eje fundamental en la educación y la formación de las nuevas generaciones. Hemos llegado al final de nuestro espacio, pero antes repasamos las noticias más trascendentes durante la emisión. En portada destacamos el encuentro que sostuvo el presidente cubano con un centenar de jóvenes como parte de las actividades que se realizaron en el aniversario de la victoria de Playa Girón. En la agenda informativa también recordamos los sucesos de la masacre Humboldt 7 cuando se cumplen 68 años de aquel trágico acto. Le informamos además sobre el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Zimbabue. Así llegamos al final de Cuba Noticias Fin de Semana. Tendrán más informaciones en próximos espacios. Hasta entonces, feliz jornada.